Vale, muy buenos días a todos. Quiero darles pues esta bienvenida, ya como nos dice Yochira, y esta sesión hace parte pues de la formación que nosotros denominamos IA Responsable en el marco del programa 1000 días con IA, aquí de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Esta sesión la hemos denominado IA sin misterios, cómo aprende, cómo aprende y cómo piensa, entre comillas, como dice una máquina. Y pues vamos a orientarla hacia explorar conceptos clave de inteligencia artificial. Vamos a hacer una aproximación didáctica y todos pues vamos a descubrir estos fundamentos de esta fascinante tecnología que está transformando el mundo. Aclarando de entrada también que muchos y todos los fundamentos de esta tecnología son de la matemática, pero vamos a hacer una aproximación de manera didáctica. A quitar mi cámara pues para... Yo creo que pues antes de que empecemos a hablar de redes neuronales artificiales es importante que miremos cómo funciona nuestro propio cerebro. De hecho, la red neuronal artificial es una imitación de cierto modo de nuestro cerebro. Entonces pensemos en cómo recibimos información del mundo a través de los sentidos. Nosotros vemos, oímos, tocamos, olemos, saboreamos también. Son parte de nuestros sentidos, y estos que son realmente son estímulos que llegan a nuestro sistema nervioso, y esta información pues no se queda ahí, ¿no? Entonces el cerebro la procesa, la interpreta, la compara con lo que ya sabe, la experiencia, y genera una respuesta, ya sea movernos, hablar, recordar algo, tomar una decisión, incluso emocionarnos. Y esto lo hace en múltiples capas. Yo estoy sentado, estoy moviendo las manos también, estoy hablando, estoy mirando mi pantalla. Fíjense que hago muchas cosas al tiempo, unas con mayor peso, digamos, bueno, hablemos de peso, estoy dándole más prioridad a lo que estoy hablando, pero también estoy escuchando los estímulos de alrededor, ¿cierto? Entonces, en resumen, nuestro cerebro es una red de procesamientos, de entradas, de análisis y de respuesta. Y pues esa es la clave que inspiró a los científicos a crear las redes neuronales artificiales, y de hecho son una imitación, aunque muy bien interesante, es muy simplificado el cerebro humano, pero con un principio similar. Reciben información y procesan en varias capas para entregar un resultado. Y para dimensionar la complejidad del cerebro, yo quiero pues compartirles esta noticia. Esta noticia la vi hace 2 días, el miércoles, en el país de España, y bueno, estaba haciendo referencia a un artículo de la revista Nature, que es pues una de las más importantes a nivel científico pues en el mundo. Y es que un equipo internacional ha logrado mapear con altísima resolución un minúsculo fragmento de la corteza cerebral de un ratón. Entonces, revelando que hay nuevas estructuras neuronales, que hay principios organizativos. El proyecto se llama Microns, y es apoyado por la iniciativa Brain de las posibilidades pues, de estudiar el pensamiento, la conciencia y tratar las enfermedades del cerebro. Y este avance pues, es tecnológico y científico en el campo de la conectómica. La conectómica es una rama de la neurociencia que se encarga, digamos, de mapear y estudiar las conexiones neuronales, es decir, cómo se conectan entre sí las neuronas. Entonces imaginémonos como un mapa súper detallado de lo que tenemos en el cerebro. Y este estudio pues es uno de los mayores avances en la historia de la neurociencia, porque imagínense que estamos hablando de un fragmento minúsculo del cerebro de un ratón, pero la información que contiene es monumental, ¿cierto? O sea, esta reconstrucción de esta parte tiene un fruto pues del trabajo de más de 150 científicos, y nos revela que en ese cuadrito, en este cubito, bueno, no es un cubito, digamos, lo representé como un cubito, pero es para entender que solo es un milímetro cúbico de cerebro lo que se tomó, y en ese cubito de un centímetro, de 1 milímetro por 1 milímetro por 1 milímetro, es chiquitico, encontraron que los ratones, bueno, tienen 200.000 células cerebrales, hay 500 millones de sinapsis, o sea, las conexiones entre estas neuronas,
y hay 4 kilómetros de cableado neuronal en ese milímetro cúbico. Y esto, pues, si lo ponemos en perspectiva, es solo una diminuta porción del cerebro de un ratón. Entonces, imaginen la complejidad del cerebro humano. Me pregunta el profe Diego Vivas si estoy compartiendo pantalla. Sí, todos la ven, ¿cierto? Sí. Sí, el profe Diego, estaba compartiendo. Listo. Entonces, yo creo que estos datos son fundamentales, digamos, para comprender la cognición humana, la inteligencia. Obviamente también está orientado a encontrar tratamientos de enfermedades neurológicas y obviamente también a mejorar y a potenciar pues las redes artificiales. Pues yo les quiero contar así a nivel general que se eligió pues la corteza visual del ratón, pues que es una región crucial para la cognición, digamos que es como el procesador por donde todo lo vemos, ¿no? Y combinando tecnologías de imagen de última generación, la microscopía e inteligencia artificial, los científicos lograron pues, revelar patrones neuronales que nunca antes se habían observado. Eso es muy interesante. También el dato es así alucinante, o sea, ¿sabe cuánta información se recopiló? O sea, en este milímetro cúbico, 1.6 petabytes de datos. O sea, esto, para hacernos una idea, es el equivalente a ver un video en HD durante 22 años seguidos. Es decir, como vemos hoy, terminamos por ahí 22 años. O, digamos, como tener 320.000 películas HD almacenadas en Netflix, bueno, en nuestro computador. Entonces, para ver la dimensión en lo que se está logrando. Y pues ya esto del impacto futuro, este mapa pues, neuronal pues, no es solo un logro científico, es una puerta hacia el futuro. Entonces, obviamente hay aplicaciones extraordinarias como el mejoramiento de las redes artificiales neuronales, ¿cierto? El tratamiento de enfermedades cerebrales más preciso, el desarrollo de nuevos fármacos pues, más efectivos y en general comprender profundamente pues, la inteligencia humana. Y digamos que esto es como solo el comienzo, los que este artículo fue publicado esta semana y esto pues nos está dando una nueva era para entender tal vez el órgano más complejo del universo que es nuestro cerebro. Y ya pues digamos después de entender esta complejidad, yo quiero que hagamos esto siempre lo hacemos, pero es bueno que entendamos que como los 3 tipos de IA que existen actualmente, una IA especializada, o le dicen también estrecha, que es la que usamos a diario, ¿cierto? O sea, el reconocimiento facial de nuestros teléfonos, el reconocimiento facial aquí de nuestro sistema de seguridad, nuestra entrada, reconoce nuestro cuadro y nos deja entrar, ¿cierto? Y eso es parte pues, de esta IA especializada, las recomendaciones que hacen los sistemas de películas o de música, como Netflix, Spotify, los filtros de spam también que tienen nuestros correos. Digamos que es muy bueno en una tarea muy específica, pero está limitado a ello. Hay un siguiente nivel que sería como la inteligencia artificial de propósito general, o sea, de multiusos. Entonces, como ChatGPT, hace referencia a ChatGPT, pero estamos hablando que hay muchas herramientas, solo para tener como de referencia, en la que yo creo que todos han hecho alguna prueba, han generado, no sé, un texto, han analizado, han creado una imagen. Bueno, es un asistente multipropósito, digamos, ¿cierto? Y es bastante flexible, pero no es consciente. Y pues hay un tercer tipo, este es el mito, ¿no? Este es el santo grial pues, de la inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial general, o la AGI en inglés. Y es que esta no existe, es un teórico en la que vemos esta complejidad que vimos del cerebro, sería con capacidades similares a las humanas, o sea, en razonamiento adaptativo, aprendizaje autónomo, comprensión contextual. Y digamos que a diferencia de estas 2 primeras, esta va a poder aprender y adaptarse como hacemos nosotros, como aprendemos nosotros, sin el reentrenamiento y los conceptos que vamos a ver a continuación. Entonces, teniendo este panorama, creo que expliquemos realmente qué es una
comprendiendo pues estos tipos, vamos a comprender cómo es una red, o cómo funciona una red neuronal artificial, perdón. Entonces, digamos que vamos a usar aquí muchas metáforas y analogías, digamos que para hacerlo súper simple, imaginemos que una red neuronal es una fábrica de decisiones, así como lo que estamos viendo en la imagen. Una fábrica donde nos llegan todo tipo de información. Aquí este camioncito es un camión de trasteos que llega con toda la información de la nube. Entonces tenemos imágenes, tenemos audios, tenemos videos, tenemos textos y todo lo que es información digital. Cuando entra esta línea de producción, hay diferentes trabajadores que son especializados. Entonces hay uno que va a detectar colores, otro analiza formas, otro procesa sonidos, y esta caja de información va a pasar cualquier tipo de elemento digital, y cada trabajador pues va a hacer su parte. Entonces digamos que la tarea es identificar si una foto es de un perro o un gato. Vamos a usar muchos ejemplos de animales, bueno, de gatos preferiblemente. Y entonces toda la imagen pasa por toda, llegó a la entrada y alguien allá hizo un primer, bueno, estos son imágenes del reino animal, y en el reino animal hay vertebrados, hay invertebrados, y en los vertebrados hay cuadrúpedos, y en los cuadrúpedos es toda esta red. Y hay un trabajador final que toma una decisión. Entonces dice, esta imagen era un perro o esto era un gato. Y si se equivoca, pues el sistema de entrenamiento lo corrige, y la red aprende del error y vuelve y lo ajusta. Entonces, digamos que aquí lo fascinante es que esto ocurre millones y millones de veces. Igual que cuando nosotros aprendemos algo nuevo. Eso pues parece como mágico, pero digamos es como práctica, ajuste y mejora continua. Es importante que el concepto de red neuronal lo asumamos como una fábrica de decisiones. Es importante también, al igual que nuestro cerebro, la red neuronal necesita la información para aprender. O sea, como vimos, vamos a ver que hay diferentes tipos de datos, y digamos, asumámoslo como una analogía. Digamos, yo quiero estudiar, un estudiante. Entonces, nos estamos preparando para un examen, y vamos a tener primero un set de datos o un dataset, que en este caso, como soy estudiante, yo necesito todo mi material de estudio. Necesito mis libros, mis apuntes, mis ejercicios y todo lo que yo tengo disponible. Una vez tengo estos datos, los puedo dividir digamos, en tres partes fundamentales, que serían los datos de entrenamiento. Entonces son como los ejercicios que yo practico, y una otra vez para aprender, ¿cierto? Después los datos de prueba, que es ya como hacer el simulacro para comprobar si realmente yo aprendí, y hay unos datos de validación, que es el que me permite revisar las respuestas mientras voy estudiando, para ver si voy por buen camino. Entonces, así como todos necesitamos diferentes materiales para estos entrenamientos, la inteligencia artificial también necesita diferentes tipos de datos para aprender de manera efectiva. Siguiendo dentro de esta analogía de la fábrica, vamos a ver algunas funciones, y vamos a hacer como operarios y funciones en esta fábrica. La fábrica es muy compleja y tiene muchas cosas. Yo creo que el primero y el concepto más básico en la fábrica de decisiones es el algoritmo, y digamos que de manera simple, definiéndolo muy simple, un algoritmo es como una receta del paso a paso de lo que la máquina debe hacer exactamente. Digamos que para el ejemplo ahí en pantalla vemos, le puse algoritmo entre comillas, pero vamos a hacer un sándwich. Fíjense que yo estoy ya usando ciertos condicionales. Entonces digo, si hay pan en la cocina, entonces voy a tomar 2 rebanadas. Si no, detengo el proceso, y para cada ingrediente en la lista, añadir una capa al sándwich, y si el sándwich está completo, lo corto por la mitad y servir. Fíjense que los pasos de esta receta son muy claros y con decisiones simples. He usado unos condicionales de ¿sí ven? Sí, si no, para acá, sí, digamos que son también uno de los principios básicos de la programación. Pero con esto creo que nos queda claro el concepto de algoritmo como un conjunto de pasos muy estructurados, ¿cierto? Y a su vez, pues, uno de los operarios de esta fábrica de decisiones se conoce como aprendizaje automático
o Machine Learning, de las tecnologías así súper revolucionarias en IA. Y esto, digamos que imaginémonos como un niño así pequeñito que está aprendiendo a distinguir las frutas. O sea, nosotros pues podemos llevarlo, no sé, a la plaza y mostrándole, bien, esta es una manzana, esta es una pera, ¿sí? Y pues con el tiempo él puede identificar frutas que nunca había visto, digamos que ya empieza a tener una experiencia. Y el Machine Learning funciona como de manera similar, o sea, no se va a programar cada respuesta posible, se le dan ejemplos, patrones y la máquina encuentra relaciones y aprende a decidir. Digamos que un ejemplo práctico es como el filtro de spam del correo no deseado. Él no tiene una lista de todos los correos posibles, sería absurdo, que son millones, pero sí aprende de millones de ejemplos. Entonces él va a identificar como palabras sospechosas, estructuras comunes, y con el tiempo pues él va mejorando cuando le marcamos estos spam, y esa retroalimentación él le sirve, y él viene a identificar el correo y ya es, bueno, esto es spam y lo mando al spam o lo borro. Entonces, como vemos, el Machine Learning es revolucionario porque las máquinas pueden adaptarse y mejorar pues sin que les programemos cada decisión. Es como un estudiante, o sea, cuando aprendemos de la experiencia. Otro operario de esta fábrica se llama aprendizaje profundo, también conocido en inglés como Deep Learning, y esto es ya cuando un experto, el cerebro de algún experto, ya se ha pasado perfeccionando una habilidad. Entonces el Deep Learning es similar, perdón. Entonces es como una red neuronal con muchas capas de experiencia. Cada capa que aprende es algo más complejo que lo anterior, y es profundo porque tiene múltiples niveles de comprensión. Entonces, digamos que un ejemplo visual sería que pensemos cómo nosotros reconocemos un rostro, ¿cierto? Uno detecta unas líneas y unos bordes básicos, y también después detecta unas formas simples, pues, digamos los ojos, la nariz, las orejas, y después ya reconoce como el color de los ojos, el tipo de nariz, y ya después en capas más profundas uno entiende los conceptos más abstractos, las expresiones y las emociones. Entonces yo puedo ver aquí a mi compañero el día que está disgustado porque tiene el ceño fruncido, y entonces uno ya analiza en profundidad, pues ya por la experiencia de ver a alguien todos los días, dice, bueno, esta persona hoy está como, no está en sus días, ¿cierto? Entonces eso es como la analogía, cuando en lo cotidiano pues tenemos eso. ¿Y qué aplicaciones usan aprendizaje profundo? Creo que los que usan su teléfono, el desbloqueo de su celular con el reconocimiento del rostro es un gran ejemplo. También el aprendizaje profundo que tenemos en asistentes de voz, si ustedes usan Alexa, Siri o Gemini, bueno, los comandos de voz de ChatGPT, pues el ejemplo clave del aprendizaje profundo. Entonces hace que el Deep Learning hace que estas IAs modernas sean tan poderosas porque aprenden de patrones que son complejos, y digamos que casi, como hemos visto, es como lo hace nuestro cerebro. Hay otro operario en nuestra fábrica que se llama visión por computador, Computer Vision, y este es genial. Esto ChatGPT lo tiene ya incorporado, ya hace unas versiones, y es que imaginemos que estamos enseñando a alguien a ver por primera vez, como al ChatGPT. Entonces primero aprende a distinguir entre luz y sombras, luego identifica formas y colores, después ya reconoce objetos complejos, y eso es exactamente lo que hacen las máquinas. Entonces la cámara, lo que decía, ya encontramos aquí a la universidad, esta cámara detecta los rostros automáticamente asociado a un nombre y da el paso. Los automóviles autónomos pueden identificar las señales de tránsito, pueden identificar también las líneas en la carretera, así. También hay aplicaciones que uno puede tomarle una foto a un plato y él me dice qué es, o una mata, una flor, algo así. Entonces digamos que es desde ese punto de vista. Y el funcionamiento básico, digamos que la máquina, nuestro robot, ese robot que hemos dibujado,
él va a dividir la imagen en elementos básicos. Más adelante nos lo vamos a hacer aquí en una práctica pequeñita, y analiza como que cada parte sistemáticamente y lo compara con lo que ha aprendido antes, y ahí decide lo que está bien. Entonces, digamos que esto también es muy interesante porque replica, es algo para nosotros vemos todos los días de manera natural y automática, pero para que haya una visión por computador, ¿no?, se requieren millones de cálculos por segundo. Entonces, también tenemos un operario interesante, otro que se llama el procesamiento del lenguaje natural, y esta es también una de las que a mí me llama mucho la atención, porque hemos visto pues una serie de conceptos acerca de cómo la IA reconoce ciertas cosas, las imágenes, los textos, pero el procesamiento del lenguaje natural, o el PLN, es, digamos, imaginémonos cómo enseñarle un idioma a alguien que nunca ha escuchado palabras. Entonces uno, como un bebé, digamos, ¿cómo se le enseña a un bebé? Onomatopeyas, primero los ruidos sonidos, ¿cierto? Después palabras sueltas, y el niño dice tete, y después dice tetero, y después dice mamá, quiero tetero, ¿sí? Como se puede decir. La formación forma oraciones simples, y finalmente pues ya se entienden contextos y significados ocultos. De esa misma forma las máquinas han empezado a entender nuestro lenguaje. Y esto sí tiene un desafío interesante porque es muy complejo. Nosotros, el lenguaje humano, pues tiene doble sentido, usa sarcasmo, usa la ironía, cometemos errores al escribir y al hablar, y cada contexto cambia el significado. Si ustedes hacen la prueba y le dice a ChatGPT que les haga un chiste irónico, eso pues él lo entiende, él trata, porque ya en su análisis de los millones de textos, él ya dice, la ironía es esto, pero él no es que lo haga porque sepa que es irónico, le está relacionando. Entonces, digamos, en el procesamiento del lenguaje natural, los que usan algún asistente saben la forma como Siri o Alexa pues entienden las preguntas. Es un gran ejemplo de responder. El modo de voz de los chats, de Gemini o ChatGPT, también es interesantísimo, además que tiene voces masculinas, femeninas, y entonces pues eso lo hace en tiempo real. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo a un sistema de estos, el proceso es que él recibe las palabras y en tiempo real las va a convertir en datos comprensibles. Todos son datos, y analiza el significado y genera una respuesta apropiada. Digamos que esto, el procesamiento del lenguaje natural, es lo que ha hecho tan popular a estas IAs, dado que nos dan una respuesta en la que nos hace sentir cercanos, pero es un proceso que tiene detrás muchos algoritmos. Hay otro concepto, esto ya no es un operario, sino como una función que ustedes van a escuchar, que van a decir, esto necesita un ajuste fino, o el fine tuning. Y esto, digamos que la analogía, podemos decir que es como este chef robot. El chef robot ya sabe cocinar de todo. Este chef es experto en comida italiana, y es comida japonesa, y colombiana, y mexicana. Él sabe, es un robot que cocina muy bien. Pero queremos que él sea un experto en hacer arepas. Y uno le da los ejemplos. Como él ya sabe la base de cocinar, yo no tengo que decirle, es que la arepa es de maíz. Yo le doy le hay ejemplos diferentes de variaciones, pues la arepa de queso, la arepa rellena, la arepa de choclo. Y como él ya tiene una base, él ya solo necesita especializarse. Entonces digamos que en términos generales es una IA que ya es muy competente en lo que hace. Le damos un entrenamiento específico y la vamos a convertir en algo muy concreto. ¿Y esto por qué es útil? Obviamente porque es que esto ahorra tiempo y recursos, aprovecha conocimiento existente, especializa la IA en necesidades específicas. Entonces, digamos, pensemos que la IA, ChatGPT, es una IA de propósito general, pero yo puedo entrenarlo con conceptos, digamos, de lo jurídico, ¿cierto? Él ya maneja textos y eso, y empiezo a volverlo específicamente para el área jurídica, y él, pues con los entrenamientos finos, pues, le va a poner las jurisprudencias, le va a poner los decretos, le va a poner todo eso, y él ya empieza a darnos respuesta. Entonces, el fine tuning pues es como no sé, cuando un atleta de estos
que van a los Olímpicos, ya es un top, y obviamente para ganarse una medalla de oro necesita ser alguien muy experto en su área. Digamos que eso es, digamos que su experiencia le sirve pues para alcanzar esa excelencia. El sesgo algorítmico, digamos que es como un subproducto, digamos, de los operarios, no es un operario, pero también es una situación que se puede ver cuando usamos la red neuronal. Y esto ya, digamos, abordamos el tema desde lo ético, es el sesgo algorítmico o bias. Se refiere a una tendencia sistemática a favor o en contra de ciertos resultados. ¿Debido a qué? Los datos de entrenamiento, por ejemplo, digamos, si solo se entregó con rostros de un grupo étnico, eso ha pasado, y en unos ejemplos de hace unos años se le decía que dibujara nativos de Estados Unidos y tal. Él no tenía ninguna referencia, entonces todos los nativos los ponía rubios o azules y no tenía en cuenta los nativos étnicos, los indígenas de Estados Unidos. Era porque él solo se entrenó con eso. Entonces hay también las decisiones de diseño del modelo. Entonces también se refiere a cómo se programan y se ajustan esos algoritmos. O las omisiones o sobre representaciones de los ejemplos que la IA ya ha visto. Más adelante vamos a ver un ejemplo de sobre representación también. Y digamos que esto es como, imaginemos que nosotros tenemos un niño y que le demos acceso a la televisión y al niño le gustan los programas de doctores de medicina. Entonces, sala de emergencia, bueno, ese tipo de cosas. Yo no creo que hoy nadie vea eso, pero el asunto es que, digamos, vamos a tener que al niño le gusta ver solo los programas de médicos y en esos programas de televisión los doctores son hombres. Y él va a decir, en televisión todos los doctores son hombres, y ahí pues hay un sesgo basado en datos incompletos, y las IAs cometen, y de hecho cometen mucho, en errores similares. Entonces, hay ciertos sistemas, y ha ocurrido ciertos sistemas de reconocimiento facial que fallan con grupos étnicos, como lo dijimos, y hay algoritmos de contratación que favorecen ciertos perfiles, sistemas de préstamo que discriminan sin razón válida. Entonces ya sabemos, páginas como el empleo, LinkedIn, usan muchos algoritmos y en algunos casos puede pasar esto. Esto es importante y uno pues sí debe haber cierta preocupación porque las IAs están tomando decisiones que afectan vidas. También pues estos sesgos pueden hacer perpetuar la discriminación, y parte pues de la tecnología pues debe ser justa para todos. Entonces nosotros somos de cierta forma consumidores de ella, pero también creamos contenidos o la alimentamos con eso. Entonces es importante corregir estos sesgos para tener sistemas equitativos. Y tenemos otro concepto de estos operarios, una función que es el entrenamiento por refuerzo. Esta situación está, digamos, imaginémonos con esta imagen, que estamos entrenando a un perrito, a un cachorro. Entonces ahí hacemos conexión con eso. Y digamos, cuando se sienta, entonces le decimos sit, y él va a recibir una galleta, ¿sí? Y si no obedece, pues no recibe recompensa. Entonces con el tiempo, este entrenamiento, él va a recibir comportamientos que traen premios, y este es un proceso natural, y es exactamente lo que se usa en IA. La IA tiene mucho funcionamiento, entrenamiento por refuerzo. Entonces, uno le puede pedir que intente una acción, uno observa el resultado y recibe recompensa o penalización, y él ajusta su comportamiento. Entonces, no sé si se han visto ciertos videos de robots. Hay unos robots que ya mantienen el equilibrio y corren, caminan, dan el bote. Ellos lo han hecho a partir, eso no aprendieron de nada, sino ellos han perdido el equilibrio, se han caído, vuelven y los entrenan, y él aprende a compensar. Hay IAs muy especializadas que tienen, las entrenan para aprender a ganar videojuegos. Entonces ellos lo hacen. Hay entrenamientos, sistemas que optimizan rutas de tráfico. Digamos, Waze es un gran sistema de rutas de entrenamiento, porque él tiene en su
en su sistema pues los mapas de la ciudad, digamos Bogotá, y yo de mi casa aquí él me marca una ruta principal, unas rutas alternas, y él me dice esta ruta es más lenta, tanto, entonces es un gran ejemplo de un sistema por refuerzo. Y si él ve que uno se desplaza un poco más rápido, él inmediatamente va a sugerirle eso a las otras personas que usan la aplicación. Entonces, es interesante el entrenamiento por refuerzo porque nosotros no le decimos exactamente qué hacer, solo le indicamos si lo hizo bien o mal, y eso es muy importante. Entonces, es como cuando también un niño aprende, los que hemos tenido hijos o si han tenido sobrinos, cuando aprende a caminar, pues se cae, ¿sí? Se levanta y él ya con los brazos ajusta el equilibrio, pero lo hace pues en su proceso cerebral, lo hace de esa forma. En una IA pues son entrenamientos por hora. Y entonces ustedes me dirán, bueno, el ejemplo del perro está bien, pero ¿cómo yo le doy entrenamiento por refuerzo a una máquina? Y todos lo podemos hacer, de hecho todos, ojalá lo hiciéramos. Aquí no se usan premios físicos, no le damos galletas, pero sí le damos valores numéricos. Entonces la IA aprende con números positivos y negativos, ¿cierto? Es básico, es muy básico. No sé si ustedes si han usado cualquier IA, ChatGPT, la que quieran, Perplexity, la Cloud, DeepSeek. Siempre después de cada respuesta a ustedes les aparece una manito arriba, un dedito arriba y una manito abajo. Y ese es el sistema de entrenamiento por refuerzo. Yo no sé, alcen la mano si ustedes la usan. Si ustedes cuando les da la respuesta le dicen sí, no, y el sistema ¿qué entiende? Que si el sistema es muy efectivo, es súper simple. Gracias, por ahí lo marco. Es simple porque si la acción correcta tiene un número positivo, es 1, ¿sí? Negativo, pues es -1. Y él allá lo almacena y él, ¿qué va a pasar? Él va, bueno. Y en ChatGPT incluso te pregunta, no sé si lo han hecho, ustedes le preguntan, ¿por qué crees? Y te le explica, ¿no? La información es verídica, le saca una lista de cosas, ahora lo miramos, es un ejemplo pequeñito. Y estos valores entre 1 y 0, ¿cierto? La IA pues entiende que él tiene que mejorar. Entonces, no sé si los asistentes aquí conocen esta imagen. Esto es un juego de mi juventud que llamaba Pac-Man y de mi niñez. Pac-Man era un muñequito amarillo que comía estos puntos que son galletas y se comía los fantasmas, solo si se comía estos punticos blancos que le daban como un superpoder, ¿cierto? Si se comía un fantasma sin ese superpoder, pues el muñequito se moría. Entonces este es un gran ejemplo porque si se come una fruta, o sea, las fruticas que salían ahí, son 10 puntos, si se come un fantasma son 50 puntos, si se choca con un fantasma pierde y son -100 puntos. Y la IA aprende que debe buscar frutas y evitar choques. Y esto es el aprendizaje por refuerzo. Entonces, cada acción se registra y cada resultado, y él recuerda qué decisiones trajeron mejores recompensas. Entonces, bueno, me han dicho que cuando doy esta respuesta es sí, y él dice, voy a seguirlas dando así. Entonces, él optimiza su comportamiento futuro a esas estrategias continuamente. Entonces, es clave entender que es el entrenamiento por refuerzo. Si no lo usan, chévere si cuando usen sus IAs, es lo que hagan, y le ponen sí, no es nada, no lo va a les pregunta de pronto cuando no, pero cuando sí, él entiende que, gracias, y él es chévere. Entonces es bueno usarlo. Y también pues asociado a estas formas de aprendizaje, tiene una muy básica que es la del aprendizaje supervisado. Entonces digamos es que hay un profesor enseñándole a un estudiante. Entonces el estudiante le dice, bueno, ¿qué es esto? Y el estudiante adivina y el profesor lo corrige o confirma. Y con cada ejemplo el estudiante mejora. Entonces en la IA funciona igual, nosotros le damos ejemplos etiquetados, les mostramos la respuesta correcta y ella aprende a reconocer patrones y a predecir resultados similares. Entonces esto en situaciones cotidianas es en una foto, yo le subo una foto y le digo, esto es un gato, en texto este es un mensaje spam, en voz esta palabra es hola y en los relojes la hora es 2:45. Y ahora hacemos un ejemplo con la hora que es bien interesante. Y estas aplicaciones pues también
pues tiene, hoy en día en que se usan en diagnóstico médico, o sea, radiografías etiquetadas, tomografías etiquetadas, el reconocimiento facial, la traducción de textos a varios idiomas, entonces funciona con eso. Entonces, esto es como tener millones de profes, la enseñanza de los profesores, enseñando simultáneamente a la IA, y cada uno pues aportando un conocimiento específico para que tomen, reconozcan patrones y tomen decisiones importantes. Acá hay otro término, el término es estrambótico, o sea, la retropropagación. ¿Qué es eso? Básicamente es de cómo una red neuronal aprende sus errores. Este es un término matemático, realmente aquí lo que va a suceder es matemático, pero lo estamos haciendo por analogías y pues yo creo que es más entendible así. Entonces imaginémonos que un estudiante va a estar resolviendo un problema de matemática. Entonces empieza a resolver el ejercicio, compara su respuesta con la solución correcta, revisa el paso a paso hacia atrás, o sea, dónde se equivocó, y ajusta su método para la próxima vez. Entonces, no sé, digamos que en la red neuronal, y ahora hacemos el ejemplo con relojes, vamos a ver un reloj que marca las 2:45, y predice que son las 3, y ahí comienza hacia atrás. Entonces mide cuánto se equivocó, analiza en qué parte pues, de esta red, de todos estos nodos de red, pues se causó el error, y vuelve a ajustar, y vuelve a hacerlo, vuelve a hacer las conexiones. Y digamos que una analogía visual, no sé, digamos, vamos a botarle a una pelota a un centro, bueno, a un blanco, ¿cierto? Entonces, digamos, si la pelota, lanzamos la pelota y cae a la derecha, uno bueno, la ajusta un poquito a la izquierda, es como jugar bolos, ¿cierto? Si se va para un lado, la lanza con más fuerza, y cada vez creo que el bolos es la mejor analogía, porque uno dice, bueno, le mandé por este lado y se fue a la izquierda y se fue a la canal, ahora por la derecha, pero quedó sin fuerza. Entonces uno pues lo mejora, la red hace lo mismo, pero la red neuronal me refiero con cálculos matemáticos. Entonces, ¿por qué es importante y por qué es crucial esto? Porque sin retropropagación pues es como un estudiante que nunca recibe correcciones. Entonces, con él, digamos que uno aprende, la clave es que uno aprende los errores, y pues aquí lo reflejamos de esta forma. Y se va mejorando en cada intento, y de esta forma pues la red neuronal pues procesa millones de ejemplos rápidamente. También hay otro concepto, otro actor de nuestra fábrica, que es la red neuronal feed-forward, y es básicamente es como una red muy básica, digamos que es como nuestra línea de producción. Las materiales ingresan por el extremo, por donde reciben, y avanzan por las diferentes estaciones y salen como un producto determinado, pero no retroceden. O sea, este no tiene hacia atrás, sino que básicamente digamos que lo funcionaría de la siguiente forma. Digamos que hay una capa de entrada, pues recibe una foto, hay unas capas que reprocesan la foto y los datos, y una capa de salida que entrega como el resultado final. Pero aquí la clave es que la información fluye como en una sola dirección, ¿cierto? No se devuelve a entender lo que pasó, sino entra, pues se procesan algunos procesos y da una salida. Entonces, un ejemplo práctico, digamos, es la escritura a mano, las pantallas táctiles que reconocen los números escritos a mano. La red ya tiene internamente una serie de entrenamientos de que un 7 pues tiene una forma, y si está a mano él busca la forma similar, pero él no tiene que ponerse como a recordar si el número está, digamos, ya estaba, o sea, se alimentó de otra forma. Realmente lo que hace es una forma muy básica, digamos, básica en el sentido que es simple, directa y eficiente. Entra, reconoce y da una salida, pero no recibe como realmente. Son conceptos que se aclaran, digamos, con los ejemplos que vamos a ver. Y aquí ya tenemos otro tipo de red, otro operario, que son las redes generativas adversarial, la red generativa adversarial, o el GAN. Y es muy interesante porque esta si nosotros la podemos ver, es como una competencia entre dos redes.
Entonces, digamos que hay una red que se llama generadora y otra que se llama discriminadora. Entonces, la red que es creadora va a intentar pintar cuadros realistas, cuadros, y y hay una red que es experta en detectar, digamos, las falsificaciones y dice, bueno, crea este cuadro, el generador, el discriminador lo revisa y dice, no, esto no está igual, y se lo devuelve y empiezan como este ciclo. Genero, aprende, este le dice y evalúa si es real o falso y vuelve y vuelve. Eso es un ciclo. Entonces es como dos redes que tienen ese funcionamiento, y obviamente como genera una y la otra, genera y aprende y la otra le dice si sí o no, cada vez lo va haciendo mucho mejor. Entonces, cuando un generador crea una imagen, él la compara con datos reales. Si detecta que es falsa, el generador la mejora y se repite millones y millones de veces. Ese es el principio de muchos de los filtros que hay en redes sociales, el arte digital generativo, una cosa fatal que son los deepfakes realistas, o sea, esas fotos en las que se pone la cara de alguien haciendo una acción, también cosas como el diseño de moda y cosas así. Entonces es como digamos que es un baile pues entre creación y crítica, y ambos van haciéndolo al mismo tiempo, y llega un momento que los resultados son tan perfectos que ya tienen dificultad pues en el discriminador de distinguir lo real. Pues veámoslo aquí con un ejemplo. Yo tengo un gato que es un artista, que lo he entrenado con diferentes animales, y le vamos a pedir que dibuje pues cosas nuevas. ¿Cómo lo hace él? Pues el sistema lo entrenado, yo le digo, bueno, ¿esto qué es? Esto es un perro, esto es un gato, esto es un perro, esto es un gato. Él va teniendo diferente información, ¿cierto? De los diferentes animales, y cada vez lo va mejorando, y bueno, entonces genero un perro, genero un gato, y aquí genero un tigre. ¿Y por qué pasa esto? Esto es muy parecido a... Entonces el crítico bueno, genera un perro muy igual al perro, un gato muy igual al gato. Pero ¿qué pasa? Las IAs, esto es igual en el entrenamiento que tiene, no sé si ustedes, bueno, tienen hijos o han tenido sobrinos, o alguna vez le han regalado una lotería o le han enseñado a jugar a un niño con la lotería. Las loterías son unos cuadritos así como estos que tienen una imagen y un nombre. Entonces entremos en una imagen de un perro y una imagen de un gato. Entonces cuando uno les compra estos juegos a los niños, uno les enseña, este se llama perro, e inmediatamente ¿qué hace? Guau guau, sí, perro hace guau guau. Y después el gato, ¿y qué hace el gato? Miau miau, ¿cierto? Se aprende el niño, y el niño cuando sale a la calle, bueno, o al centro comercial, y allá ve un perro, entonces él le dice, mira mamá, un perro, mira, lo primero es guau guau, y lo señala, ¿cierto? O con un gato, miau miau. ¿Qué puede pasar? Que le mostremos una imagen de un tigre y el niño va a decir, miau miau, porque ¿qué vio? Pues tiene orejitas, tiene nariz, tiene bigotes y tiene parecido pues al gato, pero el niño no sabe que es un tigre. Entonces el papá, nosotros le decimos, no, ese no es un miau miau, es un tigre, y hace entonces él gruñe, y el niño ya asoció a cuando vea esta imagen que es, digamos que las redes, la red generativa adversarial tiene eso, como los datos que va generando y lo va perfeccionando, ¿cierto? Entonces es una gran técnica para cada vez que se crea algo nuevo, el discriminador lo evalúa y así van en este ciclo hasta lograr las imágenes. Y ya en este punto pues entramos a entender cómo es que el chat GPT o la IA que se genera la imagen, nosotros sencillos lo hemos hecho mucho de eso. Bueno, tenemos una instrucción, y le digo que un perro tocando una guitarra en la luna, el dibujo animado. Él internamente esa instrucción va a crearla desde cero, porque él ya fue entrenado con millones de imágenes de muchos perros, muchas guitarras, muchas lunas, un fondo de luna, y también con ciertas posiciones. Entonces, si el perro tiene que coger la guitarra con la mano derecha y tocar con la izquierda, y muchas más cosas que uno quiere. Y él, pues, una de las cosas interesantes de todo lo que estamos haciendo, todos esos entrenamientos y por refuerzo y las redes adversariales, es que el chat GPT no tiene almacenadas imágenes. Él son datos para crear una imagen, y por eso él crea una imagen nueva cada vez, ¿cierto? Y nos lo muestra cuando nosotros le damos
al finalizar la instrucción. Sin embargo, esto es que nos toma simplemente unos minutos o unos segundos escribirlo. Esto realmente tiene un concepto complejo que se llama las redes neuronales convolucionales. Y básicamente es que la red pues tiene una serie de capas, pues, los nombres están acá, que van a empezar a examinar esta imagen muy específicamente. Entonces aquí en nuestro gato, este gato es de una raza que se llama bengalí, pues un tigre chiquito. Y esta entonces tiene una capa, y estas capas de convolución son como lupas. Definamos las lupas, pero esto es matemático. Entonces él va a buscar unos bordes. Entonces aquí el gatico está en un fondo, y entonces lo primero que va a hacer es quitémosle el fondo, porque es que yo necesito es el gato. Entonces esta red convolucional lo que empieza es a analizar primero formas, otra va a buscar las texturas, estas pieles que parecen un tigre las va a buscar, y va a hacerlo a nivel general. Entonces la primera capa es como que detectar lo importante de los gatos. Entonces que tiene una cabeza, un tronco, pues que eso sería como lo primero que él haría con ese filtro. ¿Qué sucede después? Que él empieza en una segunda capa como de activación o de reloj a esto que estamos viendo en pantalla. Él empieza a hacer un análisis ya más específico, y entonces aquí lo representé como en una especie de matriz de datos de coordenadas, porque esto también lo hace. Entonces si ven estos punticos amarillos, él sabe que va a ubicar una parte del lomo del gato aquí en la coordenada X y Y, o sea, 1 y 0. ¿Sí? Esto lo haría para todos, y él va matemáticamente a describir la imagen dentro de esta matriz, la va a escribir también, ¿cierto? Entonces, esta función se llama ReLU porque se llama, es unidad de rectificado lineal, algo así. El nombre no es importante, pero es como que lo que hace es que tiene un valor positivo y negativo, y tiene ya unos valores. Y aquí nosotros vemos al lado derecho cómo realmente la IA empieza a interpretar la imagen. Entonces aquí él tomó unas partes, o sea, las orejas y el fondo, la cabeza, el cuello, el torso inferior, pero digamos ya lo descompuso, y él empezó a hacer una relación entre las zonas del gato y los tonos promedios en RGB. O sea, todas las imágenes, estas pantallas, funcionan con píxeles, y los píxeles son RGB, o sea, esto es red, green y blue. Y esas diferentes proporciones en las que nos dan estos tonos. Entonces, si ustedes entrecierran los ojos, van a ver que es como ver la abstracción del gato en estos tonos, ¿cierto? Como que estos cuadritos aquí, en los que hay unas líneas y unas columnas, es que predomina una serie de colores. Fíjense que hay 3 datos por cuadrito, y eso es lo que empieza a hacer la red convolucional, analizarlo de esa forma. Pero no se queda ahí. Él tiene que hacer una capa, se llama pooling o submuestreo, pero para la metáfora aquí de presentación, es que él también va a coger cada parte específicamente y va a entender que, bueno, hay una cara, la cara del gato tiene una forma determinada, también tiene unas orejas, ¿cierto? También tiene unos ojos, una nariz y una boca y unos bigotes. Aquí hay otra cosa súper interesante. Esto empieza aquí ya a ser más eficiente, a reducir la información y a filtrarla y a optimizarla. Vemos que esta geometrización, pues no es que él la vaya a hacer así, sino que es como para que nos demos idea de lo que sucede. Y aquí también hay un dato interesante, y lo vamos a ver aquí, bueno, aquí en esta, es que el gato tiene, pues aquí lo estamos viendo como plano, pero se acuerda que hablamos de capas. Él ya sabe que los ojos tienen una distribución muy particular dentro de la figura del gato. Pues están en un plano, a cierta distancia, a cierta proporción, y él hace esa identificación, ¿cierto? Y también eso lo va a almacenar como en otra capa, digamos, como estas cuadrículas son como las capas convolucionales, ya de lo más específico del gato. También él, de cierta forma, va a tener que hay un eje Z, porque los ojos están al frente. Bueno, digamos que estamos viendo plano, pero también comprendámoslo de esta forma. Y acá
vamos a ver algo súper interesante, ¿no? Que es qué sucede a otro nivel. Entonces la capa va como haciendo acercamientos al gato. Vamos a verlo acá. ¿Listo? Entonces, fíjense lo que sucede. Esto, bueno, esto lo hice en Photoshop, pero a medida que voy acercando, voy viendo esta cuadrícula, voy acercando y voy viendo más información más específica, más específica, más específica, y llego a este punto. Cada cuadrito es la representación de un píxel. Y esos ojos verdes del gato, ahí ese pedacito que es lo más cercano, aquí esta matriz tiene 6 píxeles por 4. Cada cuadrito tiene un color, ¿cierto? Y ese color, pues es lo que vamos a ver a continuación. Es esta matriz, esto mismo. Entonces, estos son los colores RGB, y este que es como un verde oliva, tiene 44, los valores van de 0 a 255, recuerden. Entonces, este verde oliva es 44 de rojo, 35 de verde y 20 de azul, RGB. Así. Entonces, este patrón, esta matriz, hace que la IA traduce la imagen a estos valores numéricos y es como mezclando los colores. Entonces hay un color base con lo que vimos de 0 a 255 y él va analizando y va generando estos mapas. ¿Y esto por qué lo hace? Porque, vuelvo y repito, la IA no guarda imágenes de gatos allá en su base de datos, sino guarda estos patrones. Todos son patrones, todas estas matemáticas. Él lo guarda, y por eso es que cuando él tiene a este nivel de especificación, porque estamos aquí, es un píxel, bueno, es un píxel representado gigante, vimos que era parte del ojito del gato. Entonces, ¿esto qué permite? Procesar las imágenes matemáticamente. Tenemos 3 datos por cada píxel, reconocer patrones de color, acá hay unos patrones, y también permite identificar objetos y texturas, que es lo que le va a permitir generar imágenes nuevas. Entonces, digamos así como la IA pues convierte este mundo visual en números, puede manipularlo, transformarlo y en datos procesados. Esto es básicamente lo mismo, simplemente que esta matriz ya es más matemática, es lo mismo que estamos viendo. Entonces tenemos que hay unas filas, estas que están por F, y unas columnas, y esto lo almacena. Entonces cuando nosotros le preguntamos a la IA que haga una imagen, él va a buscar relaciones entre matrices y nos va a generar la imagen. Aquí vemos que hay 24 celdas con valores, básicamente es como para, al tener esta precisión de datos y este entrenamiento que tiene la IA, pues va a generar pues una imagen completa. Es como un código genético visual, ¿cierto? Entonces, después de todo esto de la red convolucional, ¿qué pasa cuando yo voy a ChatGPT? Entonces, él ya coge todas las capas, las conecta, se llaman dense, y en el prompt, entonces, yo voy allá al ChatGPT y le digo, genera una imagen hiperrealista de gatos, ¿cierto? Pues un rato de raza bengalí, que sea una gata mamá cuidando a su cachorro sobre un sofá tipo Chester, es un tipo de sofá en cuero, ¿cierto? Que esté desgastado y que estén en una casa abandonada. Fíjense, si ustedes estuvieron en el curso pasado o en el taller pasado de prompts, una técnica es darle los pasos. Entonces, yo puedo escribirlo todo de una sola, no es necesario. ¿Y qué sucede? Que él me hace esta imagen a partir de esta instrucción, ¿cierto? Bien, todos los detalles están, lo que le pedí, la gata mamá, el gato cachorro, el Chester, este mueble, fíjense el nivel de desgaste que tiene, y están en una casa abandonada. ¿Y qué fue lo que hizo? Todo lo que vimos anteriormente. Entonces cogió la convolución y empezó a, bueno, esto tiene unas punticas y la textura es como de tigre, y ya tenía en otra librería, bueno, otro análisis, había analizado los diferentes sofás y sabe que desgastado están. Y esto pues obviamente es producto de toda la información que ha recibido la inteligencia artificial. Entonces ustedes pueden hacer sus pruebas y hagan pruebas. Podemos hacer una cosa que haga un gato, digamos, de raza, no sé, bengalí, pero que un cachorro sea de otra raza y el otro de otra raza y el otro escenario. Digamos, no podríamos hacerlo también para eso. Pero con todo y esto, la IA tiene unos sesgos que son invisibles, bueno, sesgos invisibles y errores visibles,
y las IAs tienen límites, hay unos límites que tiene la IA. Fíjense que vimos que por millones de imágenes de gatos, de los muebles, de lo que quieran, sucede que la IA genera pues el lenguaje sin comprenderlo, las imágenes. Realmente ella ve sin percibir. Dice, este señor, este es un profesor de la escuela de la Universidad de Nueva York, profesor experto en filosofía y psicología, escritor de muchos libros. Este es como de sus libros más recientes, El borde, como la frontera entre ver y pensar, ¿no? Es un libro relacionado mucho del pensamiento, y él ha sido muy crítico, digamos, de los límites actuales de la IA generativa. Él tiene como una contraprueba a la famosa prueba de Turing, que se llama el Bucket, y es que él dice que con tanta cantidad de datos, la máquina tiene todas las respuestas posibles, entonces puede mantener una conversación, parece inteligente, pero solo está siguiendo un guión, porque pues el procesar información no es comprender, responder no es entender, y la IA actual limita y no comprende, y hay una brecha entre la simulación y la conciencia. Entonces este profesor Ned nos da como un consejo, nos recuerda que debemos ser cautelosos a la hora de equiparar la capacidad de procesamiento con la verdadera comprensión. Y volviendo a ese ejemplo del inicio del ratón y del metro de 1 milímetro cúbico de información en un cerebro de un ratón, vemos que está muy relacionado con eso. La cosa es que tenemos muchos datos estructurados, pero no hay una prueba de que la IA realmente sea consciente o que nos entienda realmente lo que nos está diciendo. Y él propone una cosa súper interesante. Él cómo demuestra cómo funciona esto. Él le pide a ustedes pueden hacerlo también, decirle que generemos una imagen de un reloj análogo, o sea, con alarma y que tenga estilo vintage, antiguo, sobre una mesa de madera, y que nos represente las 12:13 del día. Uy, casi a esta hora, miren, coincidimos. Cosa tan interesante. Coincidimos, pero al hacer la imagen, él hace esto. Entonces yo le pedí que dibuje a la hora, a las 12:03, pero no crean que el reloj es lindísimo, ¿no? Antiguo, la mesa, todo, pero nos está marcando las 10:10. ¿Y por qué sucede esto? Y las razones son verdaderamente reveladoras. La IA, como vimos, los gaticos y los perros, aprende de fotos existentes. Entonces la mayoría de imágenes de fotos en internet, de publicidad, todas muestran las 10:10. Digamos, es lo que se llama un sesgo del conjunto de entrenamiento. Entonces refleja patrones humanos, pero no es la comprensión real, porque la comprensión real es que me hiciera a las 12:13. Entonces, esto es importante porque la IA está replicando patrones. Ella no, en esta imagen, ella no entiende el tiempo, pues aprende de correlaciones y no de conceptos, y reproduce sus sesgos de entrenamiento. El sesgo de entrenamiento son todos los relojes que tiene, ¿sí? en internet, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en internet, si se hacen la prueba, ustedes dicen, muéstreme imágenes de relojes análogos, y como vemos aquí en este mini video, todos los relojes marcan las 10:10. El segundero, bueno, en algunos está, en otros no está, pero todos los relojes, todos le pondré entre comillas, pero vemos que el 99% de los relojes de internet, que fue la información con la que se entrenó ChatGPT, marcan las 10:10, y él ya tiene eso en su base de datos, que sí, y que son las 10:10, y son las 10:10, y todos los relojes. Y este sesgo, pues obviamente, porque, bueno, un detalle de por qué se elige que son las 10:10, porque es armónico, es equilibrado. Esto, digamos, desde el punto de vista de la publicidad y del marketing, si hay alguien aquí de marketing, nos puede explicar eso, pero esto está generando pues una simetría visual que es agradable. Hay un equilibrio entre estos ángulos, bueno, tiene una forma como ascendente, como casi una sonrisa, como tiene, tiene aquí una cosa importante de marketing. Al hacerlo así, no cubro el logo, entonces este reloj Omega yo lo puedo ver. Entonces, digamos, por eso las 10:10 es el estándar de publicidad
todos los relojes. Y bajo ese estándar, pues cualquier reloj que ustedes hagan la prueba, ustedes pónganle cualquier hora y todo lo va a dibujar con las 10:10, porque tiene él no tiene como ese sería como un racionamiento contextual. Él no comprende el concepto de tiempo, porque esto realmente es lo que vimos en la convolución. Él tomó la imagen, la descompuso y la guardó así, y él siempre vio de estos bracitos así. Sin embargo, yo quiero mostrarles algo interesantísimo también que sucede. Yo hice este ejercicio esta mañana, bueno, estos días. Este es un reloj que hay en mi casa, ¿cierto? Le tomé esta foto, ¿vale? ¿Sí? Y le pregunté al chat GPT, le tomé esta foto. Es la visión por computadora, esto es lo que acabamos de ver. Entonces le digo, por favor, le escribe esta imagen, y él dice, la imagen muestra un reloj análogo colgado sobre una pared de piedra decorativa de tonos beige, marrón y gris. El reloj tiene un marco negro, fondo blanco y números arábigos grandes del 1 al 12. La hora que marca el reloj es aproximadamente las 4, súper bien, 38 y 58 segundos, y me dice que el minutero está cerca de las 8, bueno, 38 minutos, la manecilla de la hora entre el 4 y el 5, más cerca del 4, y el segundero tal. Y la pared le da un estilo rústico al ambiente, me parece así, y se puede ver un pequeño reflejo de luz brillante, por aquí una luz que tiene el patio, a lo que llegó, y probablemente me dice que es una luz cercana. Y me dice y esto ya, él me pide que haga una versión ilustrada o un análisis matemático, y él lo hace. Entonces aquí nos muestra esta imagen, y él coge y me descompone esto, y me muestra la misma hora. Mire que aquí la dibujo ya, ¿cierto? Y me dice, bueno, la representación de la hora, el negro apunta tal, el azul tal, y hace otras cosas que pues ya llega a un nivel de minucia muy interesante. Dice que la hora tiene unos grados de 139.983 grados, ¿sí? Cada cosita, y la diferencia entre los ángulos. Y él, bueno, si quiere me genera una lista, lo hace. Y él, bueno, pero él entiende súper, lo tiene clarísimo. Y yo entonces le volví a escribir, por favor, genere una imagen de estilo del mismo reloj con el mismo reloj de fondo que marque las 4:38:58, y vuelve a hacer la imagen de las 10, y bueno, un poquito más, pero hace una relación, bueno, y le pone otra manecilla, y bueno, ahí ya el reloj se confundió. Sí, hace algo muy interesante, es, bueno, la pared de la casa mía, pues, más o menos, el reloj es casi igual, pero la hora no la representa. Entonces, esto es un problema estructural del sesgo estructural, reconoce. Entonces, fíjense que, aunque él lo sabe, a veces me lo explica, al generar la imagen, porque aquí estamos haciendo dos cosas diferentes. La visión por computador, que son una serie de datos que él ya tiene configurados, y la red convolucional, que es el análisis de imágenes. Entonces, ¿cómo se arreglaría esta imagen? Pues imagínense, vamos a tener que entrenarlo y hacer el entrenamiento por refuerzo y todo lo que vimos anteriormente de esta forma. Fíjense que yo tengo que empezar a darle todas las horas posibles, ¿cierto? Entonces a las 12:000 son las 12 horas, 0 minutos, 0 segundos. Las 12:01, sí, como que es así sucesivamente. Esto está bien, o sea, si esto lo continuamos, nos va a dar 43.000 posiciones únicas, ¿cierto? Pero, no sé si ustedes aquí pueden inferir algo. Aquí me está dejando la manecilla del horario, la que marca la hora, fija, ¿cierto? La manecilla del reloj tiene que desplazarse, digamos, de 12 a 1, que es para completar una hora. Eso se desplaza muy lentamente, eso es imperceptible, pero se mueve. Se mueve, de hecho, 60 veces, como un minuto, por minuto se mueve una vez, ¿cierto? Y él va acercándose a la siguiente. Entonces, en este dato ya 43.000 posiciones nos daría el reloj con esto. Pero ¿qué sucede también? Que tenemos que tener en cuenta ese movimiento de las 12 horas de la manecilla, y ya cambia. Y nos va a tener que ese manecilla horario se va a mover 720 veces en 12 horas, ¿cierto? El minutero y el segundero sigue igual, y esto nos da que 720 por 60 nos da 2.500.000 posiciones
que tenemos que representar pues la IA, ¿cierto? La IA. Entonces tenemos, bueno, y sin segundero pues serían 43. Pero esto, ¿a qué voy con todo esto? Que tendríamos que, imagínense, tenemos que, no sé, pongámosle un fotógrafo que nos haga 2592 fotos del reloj, ¿cierto? Entonces volvemos a crear un set de datos y volvemos a entrenar el chat GPT o a entrenar con esto. Vamos a entrenarte para que aprendas a hacer esta imagen como nosotros la necesitamos. Esto llega a una absurdez tal porque si tenemos que tener en cuenta el factor de iteración. Iterar es repetir, es decir, tenemos que decirle estas las 12:001, ¿sí? Muchas veces. Entonces si uno itera, digamos, si le dijéramos 10 veces, pues nos da ya 25 millones de opciones de datos que tocaríamos darlo. Si lo hacemos 100 veces ya son 259, si lo hacemos 1000 pues ya son 2500, ¿sí? Así lo vamos subiendo, digamos, hasta cuando el sistema aprende. Esto tiene una cosa, es que es absurdamente descomunal en datos para algo tan particular como el reloj, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos que pensar cómo optimizar eso, ¿no? Entonces es necesario, digamos, todos estos datos tienen aquí este costo, fíjense, solo para comparar, esto es una especulación, ya estoy especulándolo, no en el dato en sí, sino en que si se usaran estos 2 millones, son como 2, en inglés, en el sistema americano, serían como 2.5 billones de datos para que nos haga el reloj. Aquí la comparación es la siguiente. GPT, en GPT-4, que es como está actualmente, tuvo un costo de entrenamiento de 78 millones de dólares para que analizara 1.8 billones de datos, ¿cierto? Billones, en los billones gringos, que son 1000 millones. Entonces, en este modelo hipotético de entrenamiento del reloj, vamos a invertir, pues como es 2.5 billones, tendríamos que invertir 113 millones de dólares solo para hacer un reloj. Entonces, ahí hay cosas para optimizar. Es necesario que el segundero, fíjense que en las imágenes de los relojes no es necesario, entonces uno puede decirle que decirle al sistema que más bien no tenga en cuenta el segundero y que de pronto alguna variable, decimos el segundero va a ser una variable fija, póngalo siempre a los 40 segundos y me represente todos los relojes. El segundero a 40 igual no es relevante ni la precisión que me da los segundos, pero entonces que me mejore la hora. Entonces ya fíjese que tendríamos 43.200 posiciones versus a 2 millones y haría que igual hay trabajo. 43.000 fotos, ¿cierto? Entonces, igual tiene unos costos, pero es lo que sucede. Y fíjense que por más red convolucional, esto sigue, no lo han podido arreglar, tal vez no lo arreglan por los costos que puede tener. ¿Listo? Y bueno, y ya para finalizar, quiero compartirles que todo lo que acabamos de ver es que las matemáticas son las que le dan a la inteligencia artificial. ¿Cierto? Tenemos desde álgebra lineal, vemos qué es lo que hace, los vectores, las matrices y todo eso que vimos en el análisis de la imagen son álgebra lineal, aritmética de punto flotante, cálculo multivariado, cuantificación digital, estructuras de datos. Aquí hay unas pocas áreas para eso, que están en nuestro programa de matemáticas. Entonces, si nosotros quisiéramos pasar de ser usuarios de una IA a empezar a producir IA, indudablemente tenemos que meternos en estos campos de la matemática. ¿Sí? Y bueno, ya somos las 12:13 y con esto quiero, bueno, hay unos temas que quedaron, vamos a hacer una sesión, porque aquí vimos solo de imágenes y queremos también incluirlo de texto, pero como vemos es bastante tema y pues, denso, entonces quiero finalizar acá. Yo no sé si hay preguntas, si hoy aprendimos algo, si les quedó claro los conceptos de IA, ¿cómo lo ven? Preguntas, comentarios, No, sugerencias. señores. Adelante, No, muchas gracias. profesor. Bueno, muchas gracias por esta... Bueno,
Fue un tema con muchos temitas para ver, pero creo que con esto ya nos queda un panorama en nuestra mente de ciertos términos que vamos a escuchar en lo que hacemos posteriormente. Entonces, para eso. La profesora Estefanía Lorena, ¿quién sí? ¿Quién escribió por ahí? María Italí, ¿cómo estás? Bien, Miguel Ángel, muchas gracias por la presentación, por los conceptos. Yo coloqué una pregunta precisamente relacionada con la información que nos diste de las imágenes. Hay imágenes que son de pago en Internet. Para hacer la citación, por ejemplo, para hacer algún flyer o para hacer algún uso de las imágenes, ¿cómo se maneja el tema de los derechos de autor? ¿Existe algún riesgo que la IA tome imágenes que estén protegidas por derechos de autor? Es una gran pregunta. Gracias, Fidali. Sucede que ese es un tema que estas últimas semanas ha vuelto a relucir con todas estas imágenes que genera parecidas o iguales al estudio Ghibli, bueno, este sitio de animación japonesa, y es una cuestión básicamente, como vemos, la IA no almacena imágenes, estudia patrones, composiciones y lo que vemos con la red convolucional, y él guarda esos datos. Y él, cuando la genera, esa imagen que generó, la imagen del gato y esto no existe, no está tomada de ningún lado, él la genera y es propia de su creación. Entonces, si hay un límite ético, que es, bueno, estoy usando una imagen que se inspiró, evidentemente la inspiración en el trabajo de artistas, en el trabajo de diseñadores, de ilustradores, y les copió y generó de hecho, en Europa hay un colectivo de artistas que ha demandado a ChatGPT por la violación de derechos de autor. Pero hoy en día no hay pues fuera de la citación que harías, como se cita una imagen que la generó ChatGPT, hay algunas, para citarlas como en APA, lo que genera la IA, no hay más allá de eso. Solo queda que, claro que se crean imágenes eso. Pueden crearse imágenes con sesgo, como vimos, pues también hay que tener mucho cuidado. Pero no hay una respuesta concreta a que las imágenes con IA, fuera de los términos de uso que nos pone la ChatGPT o Microsoft Designer, que puede usarlas para fines comerciales. También las imágenes, aunque yo leí la instrucción, las imágenes son de ellos, entonces ellos también tienen derecho a usarlas en ese sentido. Muchas gracias. Vale. Y no, pues muchas gracias por su atención. Aquí hay unos temas que quedaron, vamos a hacer como una sesión extra porque es el de cómo se genera el texto y es bien interesante también porque es tal vez sobre lo que se centra toda nuestra declaración de IA en la producción de textos académicos. Entonces vamos a hacerla, vamos a programarla para que después de Semana Santa veamos esta parte. No siendo más de mi parte, esta tarde, pues para los que no asistieron o las personas que quieran repetirlo, de 4 a 5 la volveremos a hacer. Muchas gracias a todos.